Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Alaní Sánchez. Les voy a presentar una tarea de control de estadística. Mm, es sobre la unidad 4, muestreo de aceptación. Ok, aquí tengo unas preguntas, ya respuestas. Se las voy a explicar rápido. Explique qué es el muestreo de aceptación. Es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. Ok, la segunda pregunta es, ¿el muestreo de aceptación es una decisión intermedia entre dos extremos? Cero inspección o inspección al 100%. Explique en qué condiciones se recomienda aplicar el muestreo de aceptación. Ok, bueno, cuando la inspección se realiza con pruebas destructivas como pruebas de tensión y resistencia, es indispensable la inspección por muestras. De lo contrario, todos los productos serían destruidos por las pruebas. Cuando el costo de inspección al 100% es demasiado alto en comparación con el costo de pasar unidades defectuosas, en los casos en el que la inspección al 100% es imposible en términos técnicos o económicos. Cuando el lote está formado por la gran cantidad de artículos que se debe inspeccionar y la probabilidad de error en la inspección es suficientemente alta, de manera que la inspección al 100% podría dejar pasar más unidades defectuosas que un plan de muestreo. Ok, ¿cuáles son las ventajas del muestreo de aceptación con respecto a la inspección al 100%? Ok, una de las ventajas sería A, tiene menor costo porque se inspecciona menos a pesar de algunos costos adicionales generados por la planificación y administración de los planes de muestreo. Otra ventaja sería requiere de menos personal en las actividades de inspección, con lo cual se simplifica el trabajo de coordinación y se reducen los costos. Otra, el producto sufre menos daños porque hay menos manipulación. Esto es lógico. Y otra sería es aplicable en pruebas destructivas. A menudo reduce el error de inspección y la monotonía. El rechazo de lotes completos por la existencia de artículos defectuosos proporciona una motivación al fabricante de lote para que mejore su calidad. Ok, la otra pregunta es, comente de manera general en qué consisten los planes de muestreo por atributos y por variables. En los planes por atributos se extrae de manera aleatoria uno o más muestras de un lote y cada pieza de las muestras es clasificada de acuerdo con ciertos atributos como aceptable o defectuosa. La cantidad de pieza defectuosa es una sola es usada para decidir si el lote es aceptada o no. Eso lo utilizan algunas fábricas, pues cuando pasa como al lado de no, cuando pasa por inspección. Inspección hace que checa la primera pieza de lo que están corriendo y si está buena pues la dejan continuar y en un determinado tiempo vuelven a checar una pieza de esa misma de lo que están corriendo, de ese mismo material que están corriendo, y si miran algún cambio en las medidas o en algo, am, hacen que detengan la producción hasta que vuelva a estar en sus límites. ¿En qué consiste un muestreo doble? Es un plan por atributos en el que se pueden tomar hasta dos muestras para decidir si un lote se acepta o se rechaza. Ok, pues explique en forma general cómo se recomienda formar un lote que va a ser sometido a un plan de muestreo por aceptación, o se sugiere atender las siguientes recomendaciones para formar los lotes que serán sometidos a un plan de inspección. A. Los lotes deben de ser homogéneos,
Esto quiere decir que las unidades que forman el lote en particular deben de haber sido fabricadas en condiciones similares en cuanto a máquinas, operadores, materia prima y tiempo, fechas, etc. B. Los lotes deben ser formados de manera que no compliquen su manejo durante la inspección. Todos los artículos de lotes deben de ser empaquetados y embarcados con un mínimo de riesgo y de manera que la selección de las unidades de la muestra sea relativamente fácil. Otra sería con las reservas del caso. Los lotes deben de ser tan grandes como sea posible. Esto debido a que en los lotes grandes es necesario inspeccionar de manera proporcional menos que un lote pequeño. Además, los planes que resultan de tamaño de lotes grandes tienen mayor poder para detectar los lotes de mala calidad. Ok, apoyándose en las propiedades de la curva CO, señale qué tanta influencia tiene el tamaño del lote en el tipo de calidad que acepta un plan de muestreo de aceptación. Ok, al aumentar el tamaño de muestra y el número de aceptación, se obtiene planes que tienen mayor potencial para distinguir la buena calidad de la mala. Esta propiedad queda en evidencia en la figura 12.5. Bueno, ahorita esta es la 12.5. Ok, ahorita lo voy a explicar. En donde se muestran las curvas CO de tres planes de muestreo. Nótese que entre mayor es n, más rápido cae la curva. Más rápido cae la curva. Menos probabilidad se tiene de aceptar lotes de mala calidad. Por ejemplo, suponga que un lote con 4% de defectivo de considera de mala calidad. Entonces, con las tres curvas de la figura 12.5 se tiene que... Ok, aquí está pues, un ejemplo, es plan, el número de piezas son 60, C es 1, probabilidad de aceptación, punto 302, el plan, N, esa es la otra línea, serían 120 con C igual a 2, la probabilidad de aceptación, punto 137, plan es la tercera línea, 240, C es igual a 4, probabilidad de aceptación es .035. Aquí nos dimos cuenta pues, de que con mayor número de pruebas de mayor número de material, perdón, la probabilidad de aceptación pues se reduce. Y aquí es como se ve cuando se va disminuyendo. Cuando n, o sea, los números de materiales, crece y C lo hace de manera proporcional. Aumenta el poder de discriminación de un plan. Es lo que les comento, disminuye pues el plan. El plan pues es la probabilidad de aceptación. Ok, algunas personas tienen la costumbre de tomar un tamaño de muestra igual a cierto porcentaje del tamaño del lote, el 10%, con base en las propiedades de la curva CO. ¿Es adecuada esta costumbre? Pues no es adecuada, no es lo adecuado, ya que si por ejemplo se tienen los lotes de tamaño N igual a 300, 500 y 800, el tamaño de muestra se toma igual a cierto porcentaje de tamaño del lote. El 10%, por ejemplo, entonces los planes de muestreo resultantes son n igual a 300 con n igual a 30 y la c igual a 0. N de 500 sería la n de 50 con c igual a 0. N 800 y n de 80 con c igual a 0. En la figura 12.6 se muestra las curvas CO para estos tres planes.
De allí se observa que estos tres planes obtenidos con el mismo criterio no estadístico proporcionan distintos niveles de protección para un mismo nivel de calidad en los lotes. Por ejemplo, si los lotes tienen una proporción de defectivo de 0.05, o sea, el 5%, entonces la probabilidad de aceptarlo en cada caso es la siguiente: n, o sea, 300 piezas, con una probabilidad de aceptación con el punto 214, y n con 500 piezas, la probabilidad de aceptación sería 0.0769, y la n con 800 piezas, la probabilidad de aceptación sería de 1.65%. Por lo anterior, obtener el tamaño de muestra igual a un porcentaje del tamaño del lote no tiene el mismo efecto y, por lo tanto, es una forma inadecuada de proceder. Pues esto es como les comenté en la tabla pasada. Mientras más sea el número de piezas que se vaya a checar, pues disminuye la probabilidad de aceptación. Okay. Les voy a explicar otro. Ok, este. El riesgo del productor está definido por... no, a ver. Ok, para medir la eficiencia de un proceso en una empresa, se cuantifica la proporción de artículos defectuosos. De acuerdo con los datos históricos, se tiene que el porcentaje de perdón, de acuerdo con los datos históricos, se tiene que el porcentaje promedio de artículos defectuosos es de 3.5%. A. Un cliente de esta empresa exige que antes de enviar los embarques inspeccione los lotes y que aplique un NCA de 2.5. De acuerdo con esto, con las tablas de Cameron diseñe un plan apropiado, suponga un NCL del 5% y tamaño de lote pues grande. Ok, vamos a tener aquí pues una P de 2.5 con un igual a 0.025, porque esto se le divide el 100 para sacar el porcentaje de P, con un tamaño de muestra de 11. ¿De cuánto era? De 11.663. A esto se le divide el P, dando resultado como 465.2, y esto pues lo redondeamos para no dejar decimales y nos da 466, que es la muestra con aceptación igual de C, que es el igual a 17. Mm, ok, aquí tengo otro. ¿Cuál es el propósito de los distintos niveles de inspección en las tablas 1000, STD 105E? Ok, su propósito es permitir modificar las cantidades de inspección sin afectar el riesgo del productor, pero cambiando el riesgo del consumidor, permitiéndose reducir el tamaño de las muestras cuando esto sea necesario. En el caso de los niveles especiales de inspección, ¿cuál de las finalidad de que ¿cuál es la finalidad de que un esquema de muestreo obtenido mediante los 1000 STD 105E tenga planes normal, reducido y severo? Ok, la finalidad es
poder certificar que el proveedor cumple con los estándares de calidad requeridos, y si no lo hace se debe de penalizar. Mm, En sí, todo esto es mucha teoría. Aquí les puedo explicar este. En una empresa se ha aplicado un muestreo de aceptación con base en 1000 STD-105E en el que usan NSA de 1.5. Contesto lo siguiente. A. Suponiendo los lotes de 12.000 piezas y usando un nivel de inspección normal, encuentra los planes normal, reducido y severo que se aplicarán. Ok, para este tamaño de lote se usará el código plan normal. El plan normal tenemos muestras 315, la aceptación sería 10, el rechazo han sido 11, el plan reducido de muestras tenemos 125, las cuales aceptaron 5 y se rechazaron 8. En el plan severo las muestras son 315, el cual se aceptaron 8 y se rechazaron 9. Ok, de acuerdo con lo anterior, este plan garantiza que no acepten lotes con un porcentaje de defectuosos mayor a 1.5. Explique. Recordemos que el NSA tiene una probabilidad de aceptación de los lotes que anda entre 0.89 y 0.99. No lo garantiza puesto que dependerá de otros factores, como ser la persona que muestra, el empaque del lote y su accesibilidad. Si el tamaño, por ejemplo en la otra, si el tamaño del lote en lugar de 12.000 fueran 32.000, compruebe que de acuerdo con 1000 STD 105E, el tamaño de muestra y el número de aceptación serían los mismos. ¿Por qué cree usted que ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque ambos tamaños de lotes se encuentran en el mismo rango. Ok. No, aquí no está detallado. Bueno, A. Encuentre el plan de muestreo adecuado usando las tablas Cameron. Ok, tenemos un P. El P es 1.5 y el 1.5 lo sacamos de aquí, que es la inspección severa con el AQL, y sacamos el porcentaje, son 100 con el porcentaje de 0.015. Ya teniendo el porcentaje, sacamos el otro porcentaje, el porcentaje 2, que es 5, que es el de la que es 5, pues lo dividimos entre 100 para sacar el porcentaje. Y luego a este, la resultante es el 0.05 entre el porcentaje 2 entre el porcentaje 1, que sería 3.33. El tamaño de muestra es 3.28, que a este se le divide el porcentaje 1, es 0.015, dando resultado como 218, redondeándolo a 219 muestras con aceptación con C igual a 6. Perdón. Y bueno, por mi parte pues sería todo. Les acabo de explicar, más bien de leer casi todo lo que el profesor nos mandó ya resuelto para explicarlo. Y muchas gracias, profesor. Espero que me apruebe.